decía que estas contingencias que se presentan en los procesos de transformación, de alguna manera en las unidades de acumulación de costos las hemos planteado, pero ahora la idea es volver a reflotarlas y ver cómo se resuelven algunos aspectos contables vinculados con estas contingencias y que de otra manera, digamos, en la parte de la gestión, uno que tiene que hacer, interpretar el hecho económico y tratar de resolverlo. En cambio, cuando uno va a la faz contable, ¿con qué se encuentra? Con una serie de normas, con la contabilidad misma, la forma de registrar, que de alguna manera nos lleva a analizarlo de otra forma. Entonces, y entonces la contabilidad de golpe me va a decir, pero vos tenés que hacer esto. No, pero esto en la gestión no se hace, pero a mí me lo tenés que hacer igual. Entonces, como que yo tengo que romper o forzar alguna situación para satisfacer la demanda de información contable, que, a ver, es genuina y es lógica, sabiendo que la contabilidad está pensada para informar a la empresa de manera homogénea, a terceros, también a algunos actores internos de la organización, pero donde la información para la toma de decisiones no se apoya mucho en la contabilidad. Sí, yo diría que más que para sacar datos resultantes, para otra cosa, se hace muy difícil pensar la aplicación contable o de información contable en la gestión, ¿no? Eso lo vimos por las primeras unidades de la materia y ahora lo que hacemos es un poco reafirmarlo, pero van a existir cosas que vimos en la unidad de acumulación de costos y que se va a ser necesario repasar, o por lo menos cómo lo encarar, o deberíamos encarar esta situación. Primer problema o primera contingencia, los procesos conjuntos. ¿Se acuerdan de esto? O sea, de los procesos de producción conjunto que eran en procesos donde yo tengo factores de la producción y sus costos que son consumidos por las acciones y de esos procesos sale el producto A y el producto B. O sea, ambos dos salen juntos. Salen A, B, C, D, cantidad de productos que tenga un proceso. Por lo tanto, ¿qué dice la teoría del costo? Que vinculado con la direccionalidad, para la gestión sabemos que lo que tenemos aquí es todo un conjunto de costos indirectos. O sea, no hay forma de establecer costos de A y costos de B, ¿no? Por ejemplo, en una industria petrolera entra el petróleo crudo por la torre de destilación y de la primera torre, que se llama topping, sale gas, nafta virgen, querosén, fuel oil, gasoil, fondo de torre, que es lo que se usa para hacer asfalto. Salen todos esos productos, los productos son conjuntos, o sea, salen todos al mismo tiempo, y para la gestión en realidad no interesa el costo de la nafta virgen, del gas, del querosén, del gasoil, de fuel, porque no hay costos directos a esos combustibles. Sin embargo, la contabilidad que te va a decir, y necesito un costo, o necesito que me digas cuánto sale, o cuánto cuesta un costo de producción de cada uno de ellos. Y entonces capaz que lo tenga que hacer, ¿no? ¿Y cómo hago algo que no se puede hacer? O sea, porque en realidad yo, como se lo estoy mostrando, desde la gestión no tiene ninguna utilidad hacerlo. Y eso lo van a ver en la próxima materia que tengan ustedes de costos. Pero yo hoy le tengo que decir, si a mí la contabilidad, en algunos casos capaz que no, pero si a mí la contabilidad me dice, saque los costos de la nafta, saque los costos del fuel oil, saque los costos del gasoil, yo debería sacarlo. Forzando una realidad, porque la realidad que me dice que salen todos los productos juntos, por lo tanto yo no tengo alternativas en ese sentido. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, ahora vamos a meternos en esta es la primera contingencia, tal vez una de las más complicadas, ¿no? ¿Qué ejemplos tenemos de costos conjuntos como para meternos un poco en tema? Bueno, en la agroindustria, por ejemplo, todo lo que es la parte de terneras o cárnica, la industria cárnica, toda, yo diría, tanto porcina como ganadera, incluso la avícola, ¿no? Fíjense que están las dos.
los distintos cortes que hay en esos animales, y a ver, cuando un carnicero recibe una media res, ¿qué hace? La tiene que, de alguna manera, armar en cortes, y entonces yo de cada media res voy a tener esos cortes, sí o sí, no, y es un proceso conjunto. Lo mismo pasa en la avícola, en la leche, ¿no? De la leche cruda, ¿qué se obtiene? Se obtiene crema y líquido descremado al mismo tiempo, ¿sí? Se obtiene queso y se obtiene suero al mismo tiempo, o sea, es un proceso que tiene, ¿no? Allí un tema de costo conjunto siempre. En la industria farinácea, donde se muele el trigo para sacar harina, bueno, de esa molienda se obtiene harina, pero al mismo tiempo se obtiene el afrechillo, que son los restos del trigo. O sea, tenemos ahí un montón de ejemplos de costos conjuntos, ¿sí? En las industrias extractivas, el carbón, la mina de cobre, el petróleo, la sal, ¿sí? También son todos ejemplos de costos conjuntos, ¿sí? Donde si uno quiere carbón, te sale coque, gas, benceno, alquitrán, amoníaco. Si querés sacar cobre de una mina, te sale plata, plomo, zinc. Si querés sacar sal, te sale hidrógeno, cloruro de sodio, ¿sí? Y el petróleo ya lo dijimos el ejemplo. La industria química, de gas natural y la refinación de crudo o de nafta virgen, en este caso también. En la industria de los semiconductores, cuando vos haces chip de silicio, te van a salir posibilidades de armar chip de memoria de diferente calidad, duración, tolerancia, ¿sí? O sea, hay montones de ejemplos de costos conjuntos, ¿sí? Sin embargo, no son los casos que predominan en la actividad profesional, pero de seguro a algunos les va a tocar, ¿sí? ¿Cómo define el IAPUCO, que es el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos, a la producción conjunta? Y esto les recomiendo mucho a aquellos que les interese el tema de costos, estar atentos a la página de IAPUCO, porque allí hay permanentemente eventos, tienen acceso a todos los trabajos de los congresos de IAPUCO históricos, desde sus primeros congresos hasta los últimos. Y también tienen un vínculo con la página del Instituto Internacional de Costos, que allí también tienen un montón de trabajos, casi más de 2.300 trabajos creo que hay subidos a esas páginas donde son de acceso libre y gratuito, ¿no? Y son instituciones que desde hace, ya poco, hace 40 y pico de años, el Instituto Internacional 32 años este año, que están permanentemente investigando sobre temas vinculados con Damián Rocha, ahora te contesto, vinculados con toda la especialidad de costos y gestión. También me hice muy buena la charla del otro día, participé, intercambié un par de opiniones. Qué bueno, Damián. Sí, el viernes, como los invité, tuvimos conversatorio sobre bueno, la importancia de la información de costos en el marco de todo este nuevo escenario regional global, y la verdad que fue una charla muy intensa donde participaron 10 profesionales, 8 nacionales, un uruguayo y una profesora chilena, y bueno, salió muy bueno. Y si a alguno le interesa, les puedo pasar después el link porque eso queda grabado, tal cual salió en vivo en el canal del Yapuco, así que lo pueden ver y sacar algunas conclusiones. Hay algunas que están muy, muy, muy interesantes. Después se las paso, Gabriela. ¿Qué son los productos? El Yapuco define a los productos conexos o coproductos o conjuntos, que dice son productos obtenidos a partir de la misma materia prima a través de unos o varios procesos, en proporción tal que ninguno de ellos puede ser considerado como producto principal. Y si hubiera alguno que es producto principal, habría que diferenciar, ¿no?, lo que son los productos de los subproductos, ¿no? Por ejemplo, en lo que hablábamos del desposte de la media res. Y el lomo, la bola de lomo, el vacío, el asado, son todos cortes premium, donde uno dice esos son productos principales.
Ahora después, la entraña hace poco era un producto, un subproducto, ahora se puso de moda y es un producto principal. Pero, por ejemplo, no quiero abundar mucho porque hay gente que es susceptible al tema de la carne, y lo entiendo. Por ejemplo, hay cortes como, no sé, el osobuco, digamos, el mondongo mismo, son todos cortes que, digamos, son subproductos de lo que sería el animal. No escucho, Camila. Te tengo ahí que tenés el micrófono abierto, pero no te puedo escuchar. Ahí cerró. Por lo tanto, a ver, lo que tenemos que ver es que lo importante de esto no es el producto y el subproducto, porque eso lo vamos a ver enseguida. O sea, podríamos decir que el afrechillo es un subproducto de la harina, que el suero es un subproducto de la producción de queso. O sea, lo que yo persigo es obtener harina o obtener queso, pero me sale el afrechillo y me sale el suero. Bueno, hay un producto principal en ese caso y hay subproductos. Pero hay otros casos en los que no, tenés varios productos principales y varios subproductos. Entonces, ahí está el tema que uno tiene que ver y analizar. Ahora, ¿cuál es la confrontación que hay que hacer acá? Que yo tengo materiales, recursos humanos, costos de recursos de tratamiento grupal, todos consumidos por un mismo proceso y todas sus actividades, pero que aquí de este proceso salen sí o sí todos estos productos principales y subproductos, ¿no? Un poco para generalizarlos y mostrarles cuál es el estado de situación. O sea, yo me encuentro con un proceso de este tipo. Ahora bien, ¿qué dice Yapuco sobre los subproductos? Dice, es un producto incidental obtenido durante el proceso del producto principal por el cual se ha logrado un valor relativo de venta en el mercado. Eso es otro tema. O sea, yo por el afrechillo puedo tener ya de por sí un valor de mercado y me lo vienen a buscar y se lo llevan a granel. O lo que hacen la mayoría de los molinos, ¿qué hacen? Lo prensan, lo humedecen primero, lo prensan y lo venden ya como frechillo empaquetado o enfardado. Bueno, de alguna manera tenés allí también un subproducto, ¿no? Por el cual hay alguien que está dispuesto a pagar un determinado valor. Y entonces, el gran tema es que estos subproductos en la contabilidad, ¿qué pasa? A mí, por ejemplo, de la fabricación de harina, me sale la harina por un lado y me sale por otro lado el afrechillo. Entonces ahí me va a decir, bueno, del balance de masa, que yo sé que hago, en la contabilidad voy a tener registrado tantas toneladas de harina y voy a tener registrado tantas toneladas de afrechillo. Y entonces la contabilidad que te va a decir, costeame el afrechillo. O toma algún criterio respecto de este producto conexo o subproducto, ¿no? Ahí tenemos el primer problema, la primera situación, ¿sí? Entonces, donde yo puedo decidir sobre lo que nosotros llamamos cuál es el producto principal, todo bien, pero luego, con el subproducto, ¿qué hago? ¿No? Entonces, apoyados en el seguimiento de los objetivos organizacionales, algunas organizaciones persiguen la obtención del subproducto y otras no. Esa es la primera realidad con la que me voy a encontrar. O sea, va a haber molinos harineros que venden el afrechillo a granel y otros que van a decir, no, lo vamos a procesar para venderlo como producto. Esa es la primera decisión que tengo que observar, ¿no? No hay un criterio general para esto. No todas las empresas hacen lo mismo con los subproductos o los coproductos, ¿no? Y entonces, ¿por qué hay que asignar costos conjuntos? Si es un proceso conjunto, ¿y la contabilidad por qué me puede llegar a forzar a asignar costos conjuntos? Bueno, porque hay que hacer cálculos de costo de inventario, costos de artículos vendidos para los estados financieros externos y reportes a las autoridades fiscales. Primer punto que me puede llegar a suceder, ¿sí? Otra es tener que hacer cálculo de costo de inventario y costo de artículo vendido para los reportes financieros internos. Estos reportes se utilizan en el análisis de rentabilidad de la división cuando se determina la compensación para los gerentes divisionales. Eso puede llegar a suceder, aunque para mí
si ustedes me preguntan mi opinión personal, yo esto profesionalmente no lo sugiero. ¿Por qué? Porque es una información que se puede lograr, pero que no es racional. Entonces capaz yo digo, esta división es rentable, mientras que la otra división no es rentable. ¿Y en función a qué hice eso? Y a datos que hice alguna fórmula para resolver el problema. Y en realidad lo que hice fue quebrar la racionalidad del fenómeno económico. Y entonces, si me equivoco en esas asignaciones o prorrateos que hago, que son muy arbitrarios, y doy una mala información, ¿no? Ya puede suceder. ¿Sí? Y después también puede suceder que exista lo que se llama un reembolso de costos de acuerdo a contratos, donde solo un porcentaje de productos o servicios se entrega o se vende a un solo cliente. Entonces uno podría tener la necesidad también de asignar costos conjuntos. ¿Sí? Pero son todos motivos contables o financieros. Desde la gestión esto no tiene ningún valor, porque para la gestión, ¿qué es lo que interesa? Que acá tenemos un proceso conjunto y que esa realidad no se puede romper ni destruir. ¿Sí? Yo haciendo una fórmula para resolver un tema, lo que estoy haciendo es quebrando la situación. ¿No? Bien. Y hay métodos para asignar los costos conjuntos. ¿Hay alguna técnica? Sí, hay, obviamente. Hay. No son racionales, pero hay. No se deberían utilizar para otra cosa que no sea fines contables o financieros, pero se hace. Yo trabajé en 2 empresas petroleras. En Refinor, allí por el año 96, 97, se hace ya una pila de años. Estuve ahí 2 años haciendo presupuesto como consultor externo siempre. Y después estuve en el 2007-2008 en Petrobras, en la planta de San Lorenzo, que ahora es perteneciente al grupo Oil, ¿no? De Cristóbal López. Bueno, yo estuve mientras era de Petrobras y estuve asesorando a la empresa en lo que es la implementación de SAP y obviamente en ambas dos, curiosamente, para la gestión y para todo, se distribuían los costos conjuntos. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo van a distribuir costos conjuntos si eso es imposible desde el punto de vista racional? O sea, si a mí me salen de una torre de destilación y de otra, todos procesos conjuntos, asignar esos costos no es más que forzar una situación. Sin embargo, cuando uno va a una empresa petrolera, ¿qué se va a encontrar? Que hay métodos de distribución de costos conjuntos. Y lo más grave de todo es que mucha de esa información la empresa la usa para la gestión. ¿Sí? Bueno, esto es un tema, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que entender? Si ustedes me dicen, ¿y cómo encargo una técnica de distribución de costos conjuntos? De una forma, yo diría, no opuesta a lo que venimos haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Hay que observar el fenómeno, hay que abstraerse de alguna manera de la racionalidad en cierto punto, pero manteniendo el sentido común, y tratar de encontrar la mejor técnica que resuelva de la forma más racional posible esta situación. Teniendo en cuenta qué cosa, que yo tengo recursos consumibles y el fasón, que sería la conversión, digamos, de los procesos, en procesos comunes, como por ejemplo acá está determinado un proceso común A y un proceso común B. Lo estamos haciendo bien general. Hay un punto, lo pongo en rojo y como una estrella, que es llamado punto de separación. ¿Qué es lo que tengo que entender yo aquí? Que antes de este punto de separación, todos los costos son comunes a todos los productos. A partir de este punto de separación puede haber, ¿no?, diversificación y direccionalidad de costos. Entonces, si de este punto de separación yo tengo un proceso específico para el producto X, estos son costos de X. Y si de este punto de separación yo tengo un proceso específico para el producto Y, este proceso específico es costo de Y. Ahora, todo lo anterior a este punto es costo común a X y a Y.
Entonces, en este punto y por estos costos, ¿yo qué tengo que hacer? Tratar de separarlos. ¿Para qué? Para que a mí me quede en la contabilidad costeado el producto X y me quede costeado el producto Y. Bueno, hay tres mecanismos para hacerlo. El más conocido y el que más utilizan las empresas petroleras, por ejemplo, es el llamado isomargen. Si ustedes van a una empresa petrolera, se van a encontrar con isomargen. ¿Y qué es isomargen? Bueno, para eso primero les voy a explicar los otros dos. Una forma de separar estos costos es tomar el volumen que surge de X y de Y, porque ese es un dato que el proceso conjunto siempre te lo da. O sea, ¿qué datos tenés ciertos en un proceso conjunto? El precio de venta, obviamente, de X y de Y la cantidad de X y de Y que vas a lograr, técnicamente hablando, por cada unidad de procesos, ¿no? de consumibles básicos que utilizás en este proceso. O sea, alguien te puede decir en la empresa petrolera, cada 1000 metros cúbicos de petróleo crudo, ¿cuánto te sale de gas, nafta virgen, queroseno, fuel oil, gasoil, fondo de torre? Depende de la planta, obviamente, pues cada planta tiene equipos de distinta capacidad, con distinto poder, y por lo tanto, el poder de carga y el poder de transformación que lo da la energía que puede absorber ese proceso, obviamente hace que todos los rendimientos en todas las plantas sean distintos, pero cuando la planta está instalada y funcionando, un ingeniero de planta te puede decir, sale tanto de esto, con exactitud. Es casi un trabajo de relojería, ¿sí? Es una estandarización absoluta, ¿sí? Tiene que haber un grave problema en la planta para que eso no suceda. Entonces vos tenés dos datos, el precio de venta y tenés el volumen físico que vas a obtener. Y tenés, por supuesto, medido metro cúbico a metro cúbico qué cantidad de petróleo crudo vos metiste allí dentro. Por lo tanto, vos sabés cada metro cúbico cuánto te va a salir de cada uno de esos combustibles. Entonces, una forma de distribuirlo, ¿cuál sería? Tomar los volúmenes y obviamente aplicarlo en función de volumen físico. Una proporcionalidad. Si acá yo tengo 10 millones de pesos, ¿qué hago? Tomo el volumen que voy a obtener de X, tomo el volumen que voy a obtener de Y, que es el porcentaje, ¿y qué hago? Prorrateo esos costos en función de esos porcentajes. Algunos me dirán, Marcelo, usaste la palabra prorrateo y encima la usaste, distribuiste algo que no se podía distribuir. Claro, bueno, en esto me obliga la contabilidad a hacerlo, entonces lo hago. ¿Sí? Sin embargo, ese método tiene un problema, ¿y cuál es? Y que el valor de X es distinto al valor de Y. Entonces, si yo lo hago por volumen, ¿qué va a pasar? El costo unitario de X y de Y van a ser iguales. ¿Me explico? No por la parte específica, sino por los costos anteriores. O sea, si yo costeo acá X y Y, los costos unitarios van a ser iguales, si lo hago por volumen físico. ¿Me explico? Supongamos, yo proceso 1000 metros cúbicos o vamos a hacerlo más sencillo, un caso más simple. El caso del gluten y el almidón que se obtiene de la harina, ¿no? Que es un caso que yo ya se los comenté. Entonces, yo proceso una tonelada de harina, vamos a poner, y que obtengo 12% de gluten y 67% de almidón. El resto es efluentes, ¿no? Es agua con restos que no sirven para nada. Entonces, 12% y pongámosle 68, si lo hacemos redondo. Eso nos da un 80%. El 20% es desperdicio o es efluente. Obviamente que no se desperdicia, eso tiene que ir en el caso del molino va a un biodigestor para poder purificar el agua y obviamente ese biodigestor, parte de los restos que quedan en el agua se utilizan para convertirlo en energía. Pero yo sé que cada tonelada de harina obtengo el 12% de gluten y el 68% de almidón. Entonces, ¿qué hago? Si el costo en este punto es 100 millones de pesos, ¿qué hago? Le mando el 12% de gluten y el 68%
al almidón. O mejor dicho, lo que puedo hacer es sacar una proporción de cuánto es el 12% sobre el 100, ¿no? Porque nos va a quedar ese 20% de desperdicio, ¿no? Entonces tendríamos que reconvertir esa cifra para sacar cuánto es exactamente el porcentaje, pero yo lo podría sacar. Y me daría algo más o menos lógico. O sea, ¿por qué? Porque lo hago por volumen. Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando yo lo hago por volumen, supongamos que termino en la conclusión, el 20% lo mando a gluten y el 80% al almidón. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando lo hago por físico? Estos 100 millones yo lo mandé 20% a uno, 80% al otro, y después lo divido por las unidades. El costo de X y de Y en este punto va a ser el mismo. Después va a tener sus costos específicos, estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? Muchos profesionales hacen la distribución en este punto y después, como hay costos específicos, lo disimulan aquí y todo está bien. Pero ¿qué ocurre? Resulta que el valor de la tonelada de gluten es muy distinto al de la tonelada de almidón. Por lo tanto, ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Cómo lo vamos a resolver entonces? Bueno, aparece el otro método, que es el de valor neto de realización, o sea, cuánto yo puedo obtener en la realización de esos productos. O sea, en vez de distribuirlo por volumen físico, lo distribuyo por montos de venta. Pero ¿qué pasa? También voy a tener un condicionante, porque estaría tomando una de las dos variables. Y no tomo lo físico, el volumen nada. Entonces aparece esta fórmula que es el del isomargen, que es una combinación de ambos. O sea, hago los porcentuales físicos, hago los porcentuales por valor neto de realización, o sea, cuánto puedo vender esos productos, y saco porcentaje. Los promedio y me salió un porcentaje mágico que ellos llaman isomargen, que es una combinación del volumen físico con el valor neto de realización. Y entonces obtengo un porcentaje que abarca las dos variables, ¿sí? Que son los dos datos ciertos que tengo. ¿Cuáles son? ¿Cuánto volumen físico voy a obtener de cada producto en el proceso conjunto? ¿Y cuánto voy a obtener de ingreso? Que eso yo tengo el precio de venta, por lo tanto, al tener el volumen físico y el precio de venta, multiplico físico por venta y me da el ingreso. Bueno, lo ideal es hacer un mix, y eso se llama isomargen, en la industria petrolera. En otras industrias no se llama isomargen, pero se usa igual. Es una combinación de volumen físico con valor neto de realización. ¿Me expliqué? ¿Qué RT acepta el BNR para costo de producción como criterio de evaluación? La RT17. Obviamente que lo acepta. Lo que pasa es que te dice tomar después, además yo no estoy tomando BNR, yo estoy tomando costos, ¿no? Que los distribuya por porcentuales de BNR es otra cosa. O sea, en este caso yo no estaría usando el valor neto de realización para costear, sino exactamente, sería una ponderación con esta fórmula, pero siempre tomando el valor de costo acá, no el de realización en este punto, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo es distribuyendo este costo con porcentuales que incluyen un dato de valor neto de realización, pero no quiere decir que estoy usando el valor neto de realización como valor, lo estoy usando como un porcentaje de ponderación. ¿Me explico? Bueno, ahí, como Sebastián utilizó la palabra ponderación, me la quedé, pero en realidad es un prorrateo, una proporcionalidad, no es algo lógico, pero sí es algo que me resuelve el problema, no sé si me explico. ¿Se entiende? Ahora, si usted me pregunta, ¿para la gestión esto sirve de algo? No, no lo usen, por favor, porque el gran problema sería ese. Que alguien agarre y diga, entonces el precio de venta del gluten es $200, menos el costo me da incluso una especie de contribución marginal. Entonces yo con eso podría ver cuál producto es más rentable que el otro. Entonces, me conviene hacer gluten. ¿Y para la gestión de qué te sirve? Porque en realidad si vos querés gluten, te va a salir el almidón. O sea, no tenés escapatoria. Y si el más rentable fuera el almidón, también sería lo mismo, porque, a ver, vos podrías tener almidón sin obtener gluten. No.
técnicamente es imposible. Entonces, ¿para qué te gastas en sacar si un producto es rentable o no? En realidad, lo que tenés que sacar es la rentabilidad del costo conjunto, del proceso conjunto. ¿Qué hacen estas empresas con isomargen? Pues es un error, desde el punto de vista de la gestión, es un error, porque en realidad yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, en este punto más estos costos específicos y lo que puedo lograr de X y de Y, sacar un ingreso global y confrontarlo con este costo global más los costos específicos. Eso sería lo que racionalmente habría que hacer en un proceso conjunto. Ahora, si yo con isomargen rompí este punto de separación y abrí la información, alguno puede estar tentado para decir, yo tengo el costo de X, tengo el costo de Y, no solamente por los procesos específicos, sino también por los anteriores. Oh, tremendo dato, ¿no? O sea, un tremendo dato que puede confundir en las decisiones a alguien. Y a ver, ¿con qué objetivo yo le digo a un empresario, ¿sabes que te conviene hacer gluten? Y mañana capaz que te conviene hacer almidón, pero ¿sabes qué? Si querés gluten, necesitas el almidón. Y si querés almidón, vas a tener que producir gluten. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Algunos lo que me dicen, y yo porque trabajo en un molino, por eso traigo estos ejemplos, algunos me dicen, bueno, Marcelo, fantástico, pero yo necesitaría saber, porque a ver, necesito saber, por ejemplo, cuánto le puedo bajar el precio a un cliente en función de la rentabilidad que tengo en el gluten, en el almidón, porque, por ejemplo, en estos tiempos, donde hay mucha negociación de precio en el mercado, en virtud de la situación, bueno, a ver, podríamos hacer una información para que ellos... Y en realidad van a cometer un error si no entienden que la esencia del proceso conjunto es esta que estamos viendo acá. Ahora, a los fines financieros, a los fines contables, en una de esas, o para algún contrato específico del gobierno donde yo tengo que mostrarle costos al gobierno para poder tener reembolso de algún determinado contrato, obviamente que voy a tener que hacer algo. ¿Y qué es lo recomendable? Isomargen. ¿Y qué es isomargen? Una combinación de utilizar la proporción física más la proporción promediada con la proporción de ingresos o de realización que propone un producto o servicio. ¿Sí? Bien, esta es una de las contingencias que pueden aparecer, son, como verán, con todos los ejemplos que les puse, son muy normales en el mercado encontrarse con clientes de este tipo. Acá están un poquito más detallados estos temas, ¿no? El método de separación, ¿no? De la medición física asigna los costos conjuntos sobre la base de sus proporciones relativas en el punto de separación, utilizando una medida física común, como peso o volumen. ¿Sí? Mientras que el de valor neto de realización, ¿qué hace? Asigna los costos conjuntos sobre la base del valor neto realizable calculado relativo. ¿Sí? Es el valor esperado de ventas finales en el curso ordinario de un negocio, menos los costos separados de producción y distribución. O sea, ¿cuáles costos? Los específicos de X y de Y. ¿No? Y finalmente isomargen, ¿qué hace? Es muy utilizado en la industria petroquímica, combina el BNR con el volumen físico a obtener o obtenido e implica calcular el porcentaje de los valores por BNR, calcular el porcentaje por medición física y combinar ambos porcentajes y hacer un promedio. ¿Sí? O sea, es como sacar, bueno, en volúmenes de ventas físico, ¿cuánto es para uno y para otro? Y hago la proporción en porcentaje. Y en cuanto a los ingresos que genera cada uno, ¿cuánto genera uno y cuánto genera otro? Y hago otro porcentaje. ¿Y después qué hago? Promedio de los porcentajes y me va a dar 100% igual. Y con eso resuelvo el problema. Con eso resolví el problema contable, financiero. No resolví el problema de la gestión. Que el problema de la gestión es, ojo, no cambiar el enfoque, porque si no, el enfoque de la gestión, si yo lo llevo a isomargen o a alguno de estos métodos, voy a estar generando una información que es inútil para la toma de decisión. Segunda contingencia, o más que contingencia, son cosas que me puedo encontrar, ¿no?
el proceso de identificación específica, o sea, lo que hablábamos el otro día, que había procesos con identificación específica y había procesos con identificación global periódica. Bueno, ambos dos son dos contingencias a tener en cuenta. ¿Y cómo se trabaja con los procesos con identificación específica? O sea, aquellos en los cuales yo puedo seguir la unidad de costeo a lo largo del proceso de transformación y puedo asignarle costos. O sea, puedo identificarlo y al mismo tiempo puedo asignarle costos. ¿Sí? Esta resolución que les voy a plantear, o más que nada en la teoría lo que hacemos es plantear enfoques, ¿no? Este es un tema que no se ve en la práctica, o sea, pero se ve en la teoría, y lo que hacemos es pensar en enfoques para resolver este problema, ¿no? Entonces, me tengo que hacer la idea. ¿Qué tengo en este caso? Tengo proyectos o lotes de productos a los cuales yo puedo seguir a lo largo del proceso y a los cuales, de alguna manera, al poder provocar esa identificación específica, yo puedo asignarle costos. Entonces, ¿qué pasa en los sistemas de costos por órdenes específicas? Básicamente se favorecen las relaciones de univocidad. O sea, yo en estos casos tengo una facilidad de direccionar costos, ¿sí? Porque al poder seguir la unidad de costeo a lo largo de todo el proceso de acumulación, es porque yo puedo de alguna manera asignar costos. Esta asignación de costos se puede hacer respecto del objeto de costo, sean proyectos o sean lotes específicos. O sea, lo que les dije hace un ratito, puede ser un proyecto, puede ser un proyecto, varios proyectos dentro de una empresa. Por ejemplo, un astillero tiene varios proyectos y por lo tanto yo puedo identificar todos esos proyectos. O que la empresa trabaje por lotes específicos, o sea, lo que se llama costear por órdenes, ¿no? Es decir, yo tengo cada orden de fabricación establecida, las tengo por línea, las tengo en punto, en puerta de máquina, por lo tanto, yo desde que se abre la orden de fabricación hasta que se cierra, yo puedo asignar costos e identificarlos directamente con esa orden. ¿Sí? ¿Qué hago entonces? Respecto de la vinculación de los factores a los objetivos, ningún problema, porque yo podría identificar esos factores con las actividades que lo consumen y asignar esos costos a esas órdenes de fabricación. Sean estos recursos bienes intermedios, recursos humanos, servicios, equipamientos. Esos 4 grupos de factores yo podría ir asignándolos a medida que las órdenes consumen esos factores. O sea, consumen insumos, consumen trabajo, consumen servicios, consumen equipamiento directo sobre todo. El gran problema ocurre con esos pequeños grupos de costos que no pueden direccionarse, a pesar de tener la identificación específica, yo no puedo direccionar con cada orden en particular. ¿Sí? Y esto generalmente termina, y ojo, son costos de producción, no estoy hablando de costos de acciones mediatas, ¿no? Estoy hablando de costos de producción. Pequeños costos o costos grandes que no tienen forma de ser asignados, por ejemplo, no sé, un gerente de planta general. Y en realidad yo no lo puedo asignar a cada orden. ¿Cómo hago? Es un gerente de planta, es un sueldo genérico. ¿Sí? Por lo tanto, ya de por sí es un factor indivisible, entonces me trae un problema. Y bueno, tengo que tratar de solucionarlo, ¿no? O sea, entran todos esos costos que no pueden ser direccionados a las órdenes, entran a lo que nosotros llamamos el armado de un grupo de costos, que se llaman costos de recursos de tratamiento grupal, ¿no? Eso es algo que vimos cuando vimos acumulación de costos, muy por arriba, pero acá lo refrendamos. Costos de recursos de tratamiento grupal agrupados o clasificados por algún elemento en común. Por ejemplo, que se pueden armar varios grupos, no uno solo, ¿no? Entonces yo puedo tener costos de recursos de tratamiento grupal variables, por ejemplo, que son variables a la producción. Puedo tener costos de recursos de tratamiento grupal que son fijos, operativos, como por ejemplo el sueldo del gerente de planta. Puedo tener costos de recursos de tratamiento grupal que estén vinculados con la capacidad
¿no? O sea, puedo tener 3 grupos mínimamente, esos 3 seguros, variables, fijo operativo, fijo de capacidad. ¿Y qué pasa? Como no puedo asignarlos directamente en el consumo a estas órdenes, lo que hago es establecer una unidad de servicio de uso sustituta. Por ejemplo, las horas máquina de un equipo que sí esté aquí en el grupo de los costos directos. Entonces yo digo, estas órdenes consumen todo este equipo y yo puedo medir la cantidad de minutos que se lleva cada orden. Entonces yo acá estos costos agrupados los divido por la cantidad de horas del equipo. Y entonces cada minuto que va a una orden, yo le llevo costos grupales por cada minuto de equipo, por ejemplo, ¿no? Sería una opción. Pero solamente entrarían en esa técnica aquellos costos que yo no puedo direccionar, que son indirectos. No hay forma de direccionarlos. Por su condición, seguramente de indivisibilidad, que me provoca esta situación de no poder asignarlos a cada orden de fabricación. O sea que en esta técnica yo tendría primordialmente costos identificables de manera individual con cada orden de fabricación o con cada proyecto, y tendría un grupo de costos agrupados por variabilidad, fijeza operativa o de capacidad, que irían en función de algún medidor de capacidad o de nivel de actividad de algunos de los factores vinculados con el uso de la capacidad instalada en una fábrica, planta o lo que sea. Por lo tanto, esta unidad de uso sustituta lo que haría es establecer una forma de asignar esos costos. Entonces yo en cada orden que vería, y vería costos por los materiales directos, costos por los recursos humanos directos, costos por los servicios directos, costos por el equipamiento directo, hasta podría tener costos por la energía directa, en los servicios entraría esto, y un renglón abajo que diga otros costos o costos de recursos de tratamiento no grupal, tantos minutos de equipo, tanto costo. Por supuesto va a ser significativamente un valor menor, muy probablemente, ¿sí? Pero donde casi todos los costos a la orden son directos, o los costos al proyecto, menos ese grupito que quedó ahí por menor significatividad, por no poder medirse, esas cuestiones que nos lleva a meterlos dentro de un grupo. Y contablemente se resuelve así, ¿no? Tal vez en la gestión yo los identifique a esos costos como costos indirectos y no me mueva la aguja en cuanto a la forma de gestionar. Pero en la contabilidad hay como las cosas tienen que cerrar numéricamente, por lo tanto, si vos tenés tanto costo asignar, cuando terminás asignando, esos costos tienen que estar alojados en los productos, ¿sí? O en las órdenes o en los proyectos. ¿Me explico? Por lo tanto, si acá hay un avance de proyecto, la contabilidad tendría que decir cuánto costó hasta ahora ese avance de proyecto. Si cada orden específica debería tener cerrado ese costeo y, a ver, cada unidad de esa orden inventariada, si no se vendió, con la identificación de la orden y cuál es el costo que se sacó de esa orden específica. ¿Sí? Por lo tanto, allí tenemos también otra problemática que se resuelve con un tecnicismo, ¿sí? Pero que no, este tecnicismo dentro de todo es bastante racional. No es como el de los costos conjuntos, donde nosotros rompemos la racionalidad para asignar costos. Acá no. Acá es como que acompañamos, ¿no?, el proceso y direccionamos todo lo que podemos direccionar. Y finalmente, tal vez uno de los más complicados, ¿no?, aquellos procesos productivos que generalmente por una cuestión de producción masiva, ¿no?, caso, por ejemplo, no sé, la misma producción de la harina, si sacáramos el afrechillo, ¿no?, el afrechillo me lo hace un proceso conjunto. Pero si yo sacara el afrechillo de
de la discusión. Y diría, bueno, este es un producto que me genera un ingreso, no lo proceso, lo vendo así como sale, lo vendo a granel y se lo llevan, y me pagan tanto por tonelada. Y eso lo uso para recuperar costo de la harina, ¿no? Una forma que podría resolver el tema fácilmente. Entonces me queda la harina. Resulta que la harina es un proceso continuo, no para nunca. Entonces yo no puedo decir cómo, cuánto es exactamente la producción de harina, en qué estado está en el momento cero de tal mes, ¿no? Al 31 de junio del 2020, ¿puedo decir cuánta harina procesó en junio el molino? Sí, procesada harina sí, pero terminada va a ser un dato incierto. Siempre voy a tener una harina que está en proceso, voy a tener una harina producida, iniciada en el proceso, y voy a tener arrastre del proceso anterior. Eso sucede mucho en las industrias masivas, donde la producción no para, en un molino es diaria, o sea, el molino trabaja todo el día, las 24 horas del día, no para nunca. Entonces, es muy difícil hacer balance de masas en un molino. Sí puedo sacar lo que se llama la producción procesada computable. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de costear que tiene una empresa de este tipo? Y tiene muy agilizados, ¿no?, el tema de la estandarización. Entonces vos lo que sí tenés es datos que te dicen cuánto cuesta cada tonelada de harina procesada. O sea, vas a tener un costo normal. Y ese costo normal es un dato muy técnico y muy cerrado. Ahora, después está el resultante. ¿Cuántas toneladas procesaste y cuántas podés computar para costear? Y entonces, ¿qué haces? Terminás sacando qué cantidad de unidades equivalentes hubo o se presume haber producido en un N tiempo, que puede ser un mes, ¿no? Entonces yo quisiera saber cuánta harina se procesó en un molino en el mes de mayo, el que pasó, y yo no voy a tener exacta la producción de harina. Voy a tener que en el momento que corté la producción me quedó seguramente harina en proceso, o algún proceso, por ejemplo, me pudo haber quedado trigo mojado, que es la paso previo al molino, en stock. Que ese trigo mojado ya es casi harina, pero es el inventario inicial, digamos, de un insumo, y por lo tanto, uno puede decir, pero es harina. Sí, no es harina todavía, no se terminó, es un producto en proceso, por lo tanto ese producto en proceso tiene un grado de avance, ¿sí? Y el avance es que llegó hasta el proceso de mojado, pero cuando yo cerré el mes, resulta que tenía ahí una tonelada casi mojada, lista para llevar al molino, ¿sí? Por otro lado, en el mes de mayo, ¿qué se hizo? Se inició producción de trigo para moler y conseguir harina y se finalizó en el mes. Esa obviamente se computa toda. Y después también me voy a encontrar con un dato adicional. Cuando empecé en mayo, tenía trigo mojado, listo para procesar, o sea, tenía producción en proceso con un grado de avance también. ¿Me explico? Entonces, lo que tengo que hacer es lo que llaman la determinación de las unidades equivalentes producidas en el mes de mayo, que serían las unidades iniciadas y terminadas en el mes de mayo, las toneladas de harina que efectivamente procesé en el mes de mayo, el avance que conseguí sobre el inventario de productos en proceso, ¿sí?, y que serían productos terminados pero sin terminar, ¿no? O sea, están por terminarse, pero no se terminaron. Y lo que me quedó por procesar del inventario inicial de productos en proceso, que sería un producto que se inició, pero que se terminó en este periodo. Entonces, con todos esos datos, yo saco una producción procesada equivalente o computable, que me ayuda a decir, bueno, si yo
inicié y produje, no sé, 100 toneladas de harina. Y me quedó un avance de 1 tonelada más. Y arrastré y tuve que cerrar un avance de otra tonelada más. En realidad produje 102 toneladas de harina. Las 100 que inicié y finalicé en mayo, más la una que me quedó en proceso, más otra una que finalicé para terminar lo que había dejado en proceso en el mes de abril. Y eso lo confronto con los costos del periodo, del mes de mayo. Y ahí saco un costo. Un costo resultante, que lo que me sirve para compararlo con el normal, y sí sirve porque la contabilidad te obliga a registrar monetariamente al resultante. Por lo tanto, ese dato lo voy a poder sacar de ahí. Hagamos un resumen de esto. Primero, ¿qué son las unidades equivalentes? Es la producción computable en un n tiempo. O sea, en un mes, ¿cuál es la producción que yo efectivamente tomo como equivalente o computable? Respecto del objeto de costo, lo que único que puedo hacer es identificarla con cada unidad equivalente. O sea, determinada esta producción procesada computable, ¿cómo la identifico? ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo hago la determinación de la producción procesada computable? Un poco lo que les conté recién. Tomo la producción iniciada y terminada en N. Cuando decimos N nos referimos a un mes, un semestre, un bimestre, un año, lo que ustedes consideren. ¿Sí? La contabilidad se puede llevar mensual, se puede llevar trimestral, hay quien la lleva anual, pero lo recomendable es mínimamente trimestral en consolidación y hacer registraciones mensuales y mini cierres mensuales, ¿no? Entonces, ¿vos qué tendrías que hacer todos los meses o todos los trimestres? Es decir, ¿cuál fue la producción iniciada y terminada en N? Sea un mes, un trimestre o un año. ¿Sí? Ese va a ser el punto base. ¿Cuánta harina inicié y procesé y terminé en mayo? ¿Sí? 10 toneladas, perfecto. No, en realidad hay que pensar en mucho más, pero bueno, para que sean 10 toneladas. Después, tomar el avance de la producción en proceso iniciada en N. ¿Sí? O sea, yo inicié producción en N y que se va a terminar, o sea, inicié producción en mayo, pero que se va a terminar en junio. Entonces, es decir, resulta que hay 1 tonelada que se inició en mayo, pero se va a terminar en junio. Y quedó en el mojado del trigo. Quedó en un silo como trigo mojado. Ya está despachado el proceso. Ese trigo no tiene vuelta atrás. O sea, cuando el trigo se hizo el proceso de mojado, sea 1 o sea 2, el primero ya hace que ese trigo no pueda volver atrás. Por lo tanto, es un producto en proceso con un avance tal vez, no sé, del 50%, ponele. El mojado es el previo a la molienda, 50 y 50. O sea que yo tengo 1 tonelada con el 50% avance. O sea que en realidad tengo 10 toneladas iniciadas y finalizadas en mayo, más media tonelada que tengo de avance del inventario, digamos, la que inicié en proceso en este periodo, pero que va a ser el inventario final de productos en proceso de mayo. Pero después tengo que tomar el cómputo del cierre de producción de la producción iniciada en N-1. O sea, la misma situación sucedió en abril. Y capaz que había 2 toneladas que quedaron en la misma situación, con un 50% de avance. Entonces, una tonelada también computable en este periodo. Entonces, si bien el molino procesó 10 toneladas en el mes, tiene que computar 1 tonelada del inventario inicial de mayo, que es el final de abril, y media tonelada del final de mayo, que va a ser el inicial de junio. O sea que en realidad la producción procesada computable es 11 toneladas y media. ¿Se explica? Eso es a los fines contables. Entonces, a los fines contables yo voy a tener 11 toneladas y media. Y esas 11 toneladas y media, ¿cómo las costeo? Bueno, de manera global. Tomo los costos respecto de la vinculación de los factores objetivos, tomo los costos de los factores, los sumarizo y lo contrapongo contra la
producción procesada computable. Y eso me va a dar un costo por tonelada. ¿Sí? Resultante, obviamente. Resultante. ¿Sí? Bien. Acá pregunta Gabriela qué es la PC, es la producción procesada computable, también denominada unidades equivalentes. Es un sinónimo este concepto. ¿Sí? O sea, estas son en síntesis todas las contingencias que ustedes se pueden encontrar en los procesos de transformación y que es indispensable conocerlos y poder de alguna forma mínimamente tener un conocimiento vago de cuáles son esas técnicas que resuelven. Los costos conjuntos generalmente los resolvemos con la técnica de isomargen. Los costos con identificación específica se suelen resolver con administraciones de los procesos por orden. Y finalmente los costos con identificación global periódica se resuelven con la técnica de la producción procesada computable. ¿Sí? Bien, abro un espacio para consultas, preguntas, el tema con esto se termina. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Quería consultar más que nada por lo último que estabas comentando. No me quedó muy claro el final de cómo resolverlo. Después de calcular todos estos cómputos La de producción procesada computable, ¿no? Eso lo entendiste. Claro, Entonces, sí, ¿cómo se hasta ahí sí. termina calculando el costo? Bueno, o sea, vos esa producción procesada computable la identificaste, por ejemplo, con el mes de mayo, ¿no? Como dijimos. Entonces, vos sabés que tenés 11,5 toneladas en el mes de mayo. Entonces, pero también tenés como un dato fiel de la contabilidad cuáles fueron los consumos de recursos en el mes de mayo. Entonces, ¿qué haces? Esos costos los afectás a esas 11 toneladas y media. O sea, lo afectás de manera global a la producción procesada computable. Obviamente que es un tecnicismo, pero te resuelve el problema de la evaluación de los inventarios, por ejemplo, ¿no? ¿Me explico? Ok, sí, ahí O entendí. sea, tomás los costos del periodo en pesos. Por supuesto, surgen de un dato físico también, pero tomás el global en pesos. Lo dividís por esa producción procesada computable que determinaste con estos tres datos, ¿no? Y con eso resolvés el costo por tonelada. Obviamente, vos me dirás, pero no es del todo real esto, porque el grado de avance, ¿cómo sé si es 50, 40, 45? Bueno, eso es confianza en la gente que conoce el proceso y que te dice, no, si está en la instancia de mojado, es 50%, o 40%, o es 60%. Bueno, de cualquier manera trabajas con eso. Ahora, la afectación es pesos contra producción procesada computable. Después vos dirás, pero ¿y con qué lo comparo eso? No, vos tenés, en este tipo de empresas, tenés un costo de la harina normalizado. Y yo diría casi estandarizado. Entonces te dice cuánto es el costo de la harina y vos lo comparás después con el resultante. Obviamente que eso lo vas a manejar en términos globales, no unitarios. Pero para la contabilidad necesitas el costo unitario. ¿No? Perfecto, listo. Muchas ¿Entendió? gracias. Bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta o consulta sobre esto? Profesor, Sí. en caso de querer Gustavo. determinar, sí, en caso de querer determinar rentabilidad por productos, el único que no me daría un dato cierto sería el de costo conjunto, el primer modelo. En caso de identificación específica Sí. por procesos, Sí, y el ese de sí. equivalente, sí. Sí, Los últimos dos, este sí. último yo tomaría, no, obviamente habría que ver el tema de lo determinado como resultante, ¿no? Pero sí, diría que en este caso uno podría, tal vez no tomar el resultante, pero sí tomar el normalizado ajustado a resultante en costos, ¿no? Se podría hacer eso. Digo, para determinar rentabilidades, aunque siempre en algún lugar vas a tener que ajustar. ¿Por qué? Porque si querés determinar rentabilidades globales, en algún momento vas a tener que ajustar a resultantes, ¿no? Lo que es muy difícil es determinar el margen de contribución por tonelada de harina, por ejemplo, ¿no? Una cosa que
no termina de ser un dato, sí lo puedo establecer con valores normales, pero en valores resultantes, ¿no? Entonces, ¿qué se suele hacer? Se toma el componente físico normalizado, que ese sí está bien pulido, y es algo estandarizado en este tipo de industria, y se le aplica el valor de esos factores aplicados al resultante. Y eso te ayuda a usar esos datos para, por ejemplo, hacer el análisis que vos pretendés. Una especie de variación precio-volumen sería. Más que eso es un mix, ¿no?, de técnica, donde vos normalizás el componente físico, porque vos eso lo tenés. ¿Cuánta harina necesitas, cuánto trigo necesitas para fabricar harina? Lo tenés, cuántos recursos humanos, cuántas instalaciones, Sí. lo tenés todo. Lo que sí vas a tener que ajustar es a valores resultantes en los componentes monetarios, ¿sí? Porque, a ver, en rentabilidad vos necesitas a resultante el valor monetario, porque si no cualquiera te lo va a cuestionar, empezando por los dueños, las dueñas, ¿no? Y los directivos ni hablar. Entonces, en ese tipo de análisis yo recomiendo tal vez no centrarme tanto en los costos unitarios de este tipo de procesos, sino más bien en los rendimientos globales. Es decir, bueno, ¿qué ingreso generó esta producción y contra qué costo los hago jugar? Y eso me daría una rentabilidad global en lugar de una rentabilidad individual, ¿no? Pensá que también estos procesos en los que se generan estos casos son procesos de producción masiva y probablemente te estés refiriendo a un producto o a una línea de productos. No es tan complicado en cuanto a la determinación de rentabilidad, ¿sí? Así todo, uno debería trabajar con componentes normalizados para poder sacar, no sé, rentabilidades por productos, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? No, por nada. Yo tengo una duda, hola profe. Con Sí, esto bueno. cerramos la unidad 6, ¿no? Exactamente. Esto es lo que va a Y entrar. Corto la grabación.